ha dicho, ojo, en palabras muy castizas, muy coloquiales, hay que tumbar esa ley que condenaba con cadena perpetua a los violadores, abusadores y asesinos de niños y niñas en Colombia. Sí, Jorge, una noticia y una información que sorprende en las últimas horas, luego de que esto fuera una ley aprobada, firmada, sancionada desde el pasado 6 de julio, pues digamos que estaba en práctica. Este era un proyecto bandera, o lo es, de la administración actual del presidente. Sin embargo, pues la Corte Constitucional toma esta decisión luego de una revisión exhaustiva que hace a raíz de una demanda que hace el grupo de prisiones de la Universidad de los Andes. La votación fue la siguiente, 6-3. Por eso la Corte Constitucional tumba en las últimas horas este acto legislativo que aplicaba cadena perpetua para violadores y abusadores de niños, niñas y adolescentes en Colombia. La decisión, que en pocas horas de conocerse ha generado diversas reacciones, muchas de ellas de indignación. La Sala Plena apoyó la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, según la cual esta norma viola el principio de dignidad humana, elemento fundamental en la Constitución de 1991. Esta ponencia fue aprobada por los magistrados José Fernando Reyes, Alberto Rojas, Alejandro Linares, Diana Fajardo y Jorge Ibáñez. Muy bien, dentro de algunas reacciones se dice que el Congreso de la República transgredió su poder de reforma al incluir la pena de prisión perpetua revisable en el artículo 34 de la Constitución. Dice que esto afectó un eje definitorio de la Carta, como lo es el Estado Social y Democrático de Derecho fundado en la dignidad humana, y en consecuencia sustituyó la Constitución, es lo que dice la Corte. Y la mayoría de reacciones, Diana, digamos, han estado en contra de esta decisión de las últimas horas. Incluso el propio presidente de la República en las últimas horas trinó en hilo diferentes apreciaciones sobre esta decisión que se toma en las últimas horas. Miren lo que ha dicho Iván Duque a través de su cuenta de Twitter. Los fallos se acatan, las fallas de nuestra sociedad tenemos que corregirlas. Seguiremos nuestra lucha por los derechos de los niños y por lograr la máxima sanción ejemplarizante a quienes los asesinan y abusan. Esto fue lo que trinó pasadas las 8:38 de la noche del día inmediatamente anterior, frente a esta situación como reacción a esa decisión de la Corte Constitucional. En un segundo trino dice Iván Duque Márquez que Colombia requiere hacer valer el artículo 44 de la Constitución, donde los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. Una de las fallas de nuestra sociedad es que pareciera que hay más garantías para los victimarios que para las víctimas. Y finalmente el presidente también trina en su cuenta en las últimas horas, como hilo de estas anteriores, miles de niños asesinados y abusados merecen que sigamos la lucha por la prisión perpetua. Esta fue la causa de Gilma Jiménez y la de miles de familias, y también la nuestra, en la defensa de las convicciones y la perseverancia. Muy bien, ahí están esos 3 trinos del presidente de la República en reacción frente a esta decisión de la Corte Constitucional en las últimas horas. Reacciones que no se han hecho esperar. Muchas de esas reacciones, como lo decimos, están en contra de esa decisión de la Corte justamente, y hay que analizarlo desde todos los ámbitos, sobre todo desde el ámbito penal, con un conocedor. Por eso tenemos aquí en el set de Mañanas Telemedellín al abogado penalista Óscar Santamaría Puerta, a quien le damos la bienvenida. Doctor Santamaría, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Y bueno, ¿qué decir frente a esta decisión? Gracias a Telemedellín, Jorge, a ustedes nuevamente por la invitación. En algún momento lo hablamos acá en un programa que hicimos con anterioridad, referente a lo que creíamos que iba a pasar y si era en derecho, era que la Corte Constitucional, como máximo órgano de la jurisdicción constitucional, declarara inconstitucional el acto legislativo 01 de 2020, que modificó ese artículo 34 de la Constitución Política, lo cual era se declaraba la cadena perpetua en nuestro país. Hay que tener claro algo, que la Constitución Política de Colombia de 1991, como Estado Social y Democrático de Derecho, plasma de que no puede haber cadena perpetua en nuestro país. Sin embargo, el Congreso de la República hizo una contrarreforma, porque no es una reforma, contrarreforma, porque va en contra de la Constitución Política. Se da esa ley que es sancionada este año en el mes de julio, y bien lo dijimos, en ese control que iba a hacer la Corte, en ese control posterior, la Corte lo iba a declarar inconstitucional, y así fue el día de ayer.
Pero abogado, esto lleva años, revisiones, meses, reuniones. Muchos de los congresistas manifestaron eso. O sea, estamos perdiendo entonces el tiempo porque es un debate que lleva mucho tiempo, por el que se ha luchado mucho y finalmente porque la Corte entonces no se pronuncia antes de y pone su postura. Porque los controles que hace la Corte son posteriores. Se sanciona la ley y posteriormente la Corte Constitucional con su sala plena mira, define si la norma es constitucional, si es a derecho o no es a derecho. En este momento lo dijimos los académicos, los litigantes, los que ejercemos el derecho penal, que esto se iba a caer. Y así fue, no es que éramos adivinos, sino que es contrario a la Constitución, contrario a la forma dogmática, filosófica de esa Constitución de 1991. Así fue, así lo dijo la Corte el día de ayer. No conocemos la ponencia porque no ha sido publicada, pero ya la analizaremos para ver cuáles fueron los puntos que decidió la Corte. Lo que sí se ha filtrado es que es un tema de dignidad humana, como lo dijimos, y en este momento pues la ley está sin efecto. Doctor Santamaría, a propósito de eso que usted dice, porque la Corte revisa una vez queda sancionada la ley. Uno podría generar otro debate a partir de esta situación. ¿No será que, si lo podemos decir en términos coloquiales, esa Constitución en ese sentido está mandada a recoger? Porque es perder el tiempo de tantos debates, análisis, para poder lograr una ley que, digamos, se le exige hoy que se respete el Estado social y democrático, de haberla, digamos, elegido y darle el aval para que se plasmara esa ley, y hoy se tiene que tumbar. ¿No es como una especie de retroceso? ¿Cómo lo ven ustedes desde lo penal? No es un retroceso. Si la pena máxima en Colombia es de 60 años, ¿qué necesidad hay de crear una ley, de sancionar una ley que ya que hay cadena perpetua? Es que ya va inmerso esa cadena perpetua con relación a la pena. Una persona de 40 años que sea condenada a 60, pues ya tiene el resto de su vida en una cárcel. Entonces no es que hayamos retrocedido, sino que es la filosofía, es el pensamiento de la Constitución política, es lo que se pensó con el constituyente. A eso se llama antes retroceder conforme a los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, porque todos tenemos ese derecho a resocializarnos. Doctor Santamaría, un segundito para que sigamos analizando este tema, porque tenemos avance informativo con nuestro compañero Julián Vázquez, que ya está en las calles. A esta hora, Julián, muy buenos días, 6 de la mañana, 11 minutos. Jorge, muy buenos días para usted y para todos nuestros televidentes. Hoy los saludo desde los bajos de la estación San Antonio del Metro de Medellín, desde todo el corredor tranviario que a esta hora ya comienza su recorrido. Y estamos desde aquí porque este será el lugar que albergará un mural que el Reino de Dinamarca le regalará a nuestra ciudad, a la capital del departamento de Antioquia, pero también estamos aquí para hablar de cómo van los homicidios en la capital antioqueña, que a propósito y según la Secretaría de Seguridad entre julio y agosto redujeron en un 10%, así que invitados por supuesto a continuar conectados con la mejor información en Mañanas Telemedellín. Julián, muchísimas gracias. Primer reporte desde las calles. Volveremos a conectar con usted más adelante para revisar diferentes temas interesantes que tienen que ver con el metro de Medellín también. Retomamos entonces este tema con el doctor Óscar Santamaría, abogado penalista, que hoy nos está ayudando a analizar esa decisión de la Corte que indica que hay que tumbar entonces la ley que permitía la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y niñas en Colombia. Son diferentes las reacciones, doctor Santamaría, que se han dado en las últimas horas al respecto. Una de las reacciones casi que inmediata cuando se conoció esa decisión fue la del representante de la Cámara, Juan Espinal. Lamentable la decisión de la Corte Constitucional con una votación 6-3. Han tumbado la cadena perpetua que fue aprobada en el Congreso de la República para violadores y asesinos de nuestros niños en Colombia. Este proyecto había sido supremamente analizado, debatido, estudiado en el Congreso de la República, la reforma constitucional y luego la reglamentación. Lamentable la decisión de la Corte Constitucional porque
Este había sido un avance muy importante en Colombia que reclamaban todos los ciudadanos. ¿Qué será de nuestros niños? ¿Qué será la suerte de estos niños que han sido marcados por violaciones? ¿Y qué será de las familias que han padecido el dolor porque esos señores han asesinado a sus niños y también los han violado? Qué gran error el de la Corte Constitucional. Muchos lo califican así como un gran error, doctor Santamaría. En esas personas que abogan o esperan que esta ley, digamos, tenga fuerza y se pueda dar, ¿qué posibilidad habría, digamos, de retomarla o de que vuelva a resurgir? ¿Eso es posible? ¿No es posible para explicárselo a la opinión pública? Pues posibilidad puede haber que en el Congreso se presente otro proyecto de ley, ¿cierto? Otro acto legislativo, puede que eso pase. Es normal porque se tiene que ir a debate en el Congreso de la República, pero también vuelvo y le reitero, Jorge, si eso se da, si hay otra normatividad, otra nueva ley, pues la Corte en ese control que hace, pues la dejará sin efecto en el control constitucional. Es que la Corte Constitucional se creó en 1991 como ese organismo que guarda la Constitución, que protege la Constitución como máximo órgano, que protege los derechos y garantías fundamentales de ciudadanos, en este caso, que son condenados. En Colombia se prohíbe la cadena perpetua, no se puede dar. Tiene que haber otra forma de pensar en la Constitución, una Constitución nueva. Lo que pasa es que son contrarreformas. Ahora bien, lo que pasa es que esto genera votos, y aquí el tema no es de votos, el tema es de dignidad, el tema es de respaldar, de cuidar a estos ciudadanos que han cometido un error y que deben resocializarse. Bueno, sigamos mirando reacciones estas de las últimas horas de la concejal Natalie Vélez, una defensora de este tema que también, pues, digamos, ha estado muy involucrada en esta decisión y dice finalmente, pierden los colombianos, pierden las familias, pierden los niños. Estas son sus declaraciones. ¿A quién quieren proteger? ¿A quién quieren defender? ¿Violaba la dignidad humana de quién? De los abusadores de niños y niñas, de los violadores, de los asesinos. ¿Por qué no ponerse en el lugar de los niños, de las víctimas y de sus familias? Bastante triste y preocupante que la Corte Constitucional haya desconocido todo el proceso legal que surtió este acto legislativo. Ahí estaban las declaraciones de Natalie Vélez, concejala de Medellín, acérrima defensora de los derechos de los niños en la capital antioqueña y un referente también en el país en ese sentido. Doctor Santamaría, usted lo decía ahorita, si se quiere rescatar esta posibilidad, habría que presentar otro proyecto de ley. Lo más seguro es que vuelva y se caiga. Sí, vuelve y se cae, porque es que no hay una manera jurídica, técnica de que pase. Un grupo de abogados en nuestro país, el Colegio Colombiano de Abogados Penalistas, dio un consejo, eso no se iba a dar. La Universidad de los Andes, que presentó la demanda, pues en el grupo de prisiones también manifestó de que eso no era viable, y en la academia lo hemos discutido, en las barras de abogados, no es viable la cadena perpetua en Colombia. Si lo quieren hacer, pues bienvenido sea, lo pueden volver a hacer, pero tiene que cambiarse toda la Constitución, la forma de pensar de la Constitución, la parte dogmática de la Constitución. Es que la Constitución es norma de normas, es lo máximo en la normatividad de un Estado. Yo creo que hay una pregunta que tenemos que hacer ahora, y es que durante la vigencia de esta ley, varias personas fueron capturadas en el país, incluso en Medellín, por haber abusado de menores de edad y estaban, digamos, sometidos a lo que sería decisiones frente a esa nueva ley. ¿Qué pasa con esos procesos de abusadores, de asesinos de niños que ya estaban en curso bajo esa ley que ahora se cayó, que era la de la cadena perpetua? Efectivamente, en Medellín, en Cali, en Bogotá, las principales ciudades, se dieron capturas referentes bajo esta normatividad, pero no se ha dado ninguna condena. Es más, si se da alguna condena referente a esta norma, es decir, del día de ayer hacia atrás, pues hay que dejarla sin efecto, porque ya la Corte dijo, inconstitucional, vulnera derechos y garantías fundamentales, y ese principio fundamental que está en la norma procesal, en el Código Penal, que es la dignidad humana de los ciudadanos que son condenados, que en ese momento serían los más débiles, porque es el Estado que está en contra de ellos. Bueno, también Johanna Jiménez, hija de Gilma Jiménez, ex senadora, promotora también de este proyecto y luchó por él durante varios años, se hizo sentir, no se quedó atrás en su discurso y obviamente lamenta la situación y la decisión de la Corte. Miremos su testimonio. El hundimiento de la prisión perpetua en la Corte Constitucional es ir en contra de la mayoría de los colombianos. Es increíble que el alto tribunal encargado de velar porque se cumpla la Constitución sea hoy el responsable de incumplir el mandato del artículo 44 que ordena la prevalencia de los derechos de los niños. Ese mandato es claro. Los derechos de los niños están por encima de los derechos de todos los demás.
Y esta es una convicción que compartimos con millones de colombianos. Por lo tanto, mientras algunos ciudadanos, entre ellos los 6 magistrados, están preocupados por resocializar violadores y asesinos, nosotros seguiremos trabajando incansablemente por lograr la felicidad y el respeto pleno de los derechos de los niños. Hoy perdimos los defensores de los niños. Doctor Santamaría, digamos que son palabras muy sentidas en medio de quienes son acérrimos defensores de esos derechos de los niños, que esperaban obtener sanciones más drásticas para quienes abusaran o los asesinaran. ¿Qué podrían esperar ellos de aquí para adelante frente a nuevas normativas que sancionen de otra manera a esas personas que han abusado, que han asesinado menores en el país? Es que mira, Jorge, si miramos del artículo 203 en adelante del Código Penal, que es los delitos contra los niños, niñas y adolescentes, hay algo muy particular, son penas supremamente altas, penas supremamente altas y que no tienen ningún beneficio porque el artículo 199 de la ley 1098 lo prohíbe. Prohíbe que se den preacuerdos, que se den negociaciones o que haya rebaja de pena. Hay que mandar un mensaje y es al legislador, que están haciendo el ridículo. Y el presidente Duque, que era su principal bandera, esta ley quedó muy mal, políticamente quedó muy mal ante el país. Él sabía, los asesores de política criminal del país manifestaron, es inviable, esto se va a caer. Sin embargo, así lo hicieron, el Centro Democrático lo estuvo apoyando, sabiendo de que esto se iba a caer. Es muy triste porque después le echan que la Corte tiene un problema y ven mal la Corte del ciudadano del común. Pero como última ratio los abogados tenemos la esperanza de que eso se iba a caer y así fue. Saquen la ley que sea con relación a la cadena perpetua, esto nunca va a pasar si seguimos con la filosofía de la Constitución política como Estado social y democrático de derecho. Lo que pasa es que el presidente dice en palabras coloquiales: lo acato, lo respeto, no lo comparto y seguiré trabajando para revivir como sea los derechos de los niños. Y es que además de ahorita no queda de otra, hay que acatar, es una decisión de la Corte Constitucional, como bien lo explicaba el doctor Santamaría, decisión tomada sobre la norma de normas, que es la Constitución, ahí no hay nada que hacer, acatar incluso hasta el mismo presidente de la República, por más poder que uno pueda percibir del primer mandatario. ¿Es así o no es así, doctor? Es que hay una división de poderes, está la rama legislativa, la ejecutiva, la judicial. En este caso el que tomó la decisión fue la Corte Constitucional desde la rama judicial. El ejecutivo no puede estar por encima de la rama judicial, todos están en la misma jerarquía, por decirlo así. El ejecutivo, que es el presidente, el legislativo, que es el Congreso, y lo judicial, que son las altas cortes. Están en la misma preponderancia, por decirlo así. Muy bien.